En esta ocasión vamos a aprender lo que tiene ahí como título: Dios es mi ayudador. Y como verdad central podemos decir que el Señor oye el clamor de su pueblo que pide libertad. Y esto veremos que está basado, si ustedes se recuerdan, en el Salmo 40. Este pertenece entonces a una de las lecciones del estudio, la serie que hemos tenido de estudios Salmos escogidos de David. Un poco para comentarles entonces y para ir introduciendo acerca del panorama histórico y literario. Nosotros solemos pensar de que una vida es buena cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, pero esto no siempre es así. En nuestra vida, incluso como cristianos, solemos tener dificultades. Los cristianos, por así decirlo, no estamos exentos de pasar esas dificultades. Esto mismo del coronavirus, hemos tenido que ver todo, algunos hermanos se han visto afectados, algunos incluso han fallecido. No es algo lejano a nosotros el poder comprender esto. Todos nos enfrentamos a tiempos difíciles, pero en el caso del salmista, y en particular en este Salmo 40, descubre los pasos que debemos dar como creyentes en los momentos de dificultad. Por eso le coloqué ahí también pasos que dar. Algunas de las luchas que David pasó vinieron porque, de cierta forma, por sus propias malas decisiones, y otras, obviamente, por lo que él habla y dice que sus enemigos la causaron, por los ataques de los enemigos. Entonces, él pedía de forma constante el auxilio, la ayuda de su Señor. Y como vemos en el Salmo 40, encontró a Dios como su ayudador, como quien escuchó, en este caso, su petición, y quien, como veremos y leeremos, inclinó su oído al clamor que él tenía. La lección entonces de hoy destaca la seguridad que Dios nos da como sus hijos, así como también la actitud y la posición cuando vemos que necesitamos, en este caso, su ayuda. Este libro de los Salmos se puede decir que es un libro de contraste, y ciertamente el Salmo 40 es un ejemplo muy bueno de esto. ¿Por qué? Este salmo no cabe dentro de lo que se llama las categorías normales que hay de los salmos. La primera mitad, si ustedes se recuerdan anteriormente, decíamos que habían algunos que pertenecían a la sabiduría, los salmos sapienciales, ¿se recuerdan? En el caso del Salmo 40, en específico, no cabe dentro de esas categorías, porque por un lado la primera mitad es de acción de gracias, y también es de alabanza por sus obras, mientras que la segunda mitad, en este caso, se pasa a centrar en lo que son los problemas del salmista, por lo que pasó David, y el deseo que tenía entonces de que Dios fuera su ayudador. El Salmo 40 y el Salmo 70 incluso son muy parecidos. Los versículos 13 al 17 son virtualmente, decimos, idénticos a lo que están en el Salmo 70, este otro Salmo de David, si ustedes se recuerdan. Hay quienes incluso sugieren que el Salmo 70 es una adaptación de los versículos de este Salmo 40, del 13 al 17, y pertenecen entonces a una ocasión determinada. El versículo clave de hoy dice: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Eso está en el Salmo 40, el versículo 1. El bosquejo de la lección de hoy es el primer punto: espere en el Señor. Y eso está entre los versículos del 1 al 4, donde también vamos a ver en el punto A un lugar firme en donde pararnos, y en el punto B, confíe en el Señor.
Luego de esto viene el punto número 2, que dice proclame las poderosas obras del Señor, y está entre el versículo 5 al 10. Y en la parte A es el aspecto del compromiso, y en la parte B la proclamación de las obras de Dios. Y el tercer punto dice el Señor nos da libertad, y eso está entre los versículos 11 y 17. Y en la letra A tenemos necesitados de ayuda, y la letra B, mi ayudador y libertador. Como introducción, entonces, hacemos la pregunta, ¿cuáles experiencias inclinan a las personas a pedir ayuda? Y en este caso, también el rey David, esto se relaciona mucho con la vida de quien era el rey David, ya que en este caso David obtuvo por un lado grandes victorias, y esto es conocido y sale y lo relata la palabra, pero también hubo momentos en que tuvo grandes aflicciones, grandes dificultades. También se hundió en algunas circunstancias que fueron más difíciles, y desde ahí entonces veremos en este mismo Salmo 40 que él clamó. Antes de ser rey, él tuvo que huir de Saúl, y porque él lo quiso asesinar. Por otro lado, incluso siendo rey, él también tuvo dificultades, pecó con Betsabé, e incluso quiso asesinar al esposo de Betsabé, con el fin de ocultar, ¿no es cierto?, su pecado. Pero con todo, los escritos de este rey David y de este gran salmista David todavía se encuentran escritos y son dignos entonces de, en este caso, a nuestra confianza. En el punto número 1, como mencionábamos antes en el bosquejo, tenemos espere en el Señor. Y en la letra A dice un lugar firme donde pararnos. Sí. Esperé con paciencia por la ayuda de Dios, el Señor, y Él me escuchó y oyó mi pedido de socorro. Me sacó de una cueva peligrosa, de un pozo de lodo. Él me puso sobre la roca segura y afirmó mis pasos. Él me enseñó a cantar una nueva canción, un himno de loor a nuestro Dios. David entonces comienza alabando al Señor en este salmo. Él dice que esperó con paciencia en el Señor. Y esto es una declaración que tanto el mismo salmista como también nosotros frecuentemente la decimos. Pero queridos, esto es difícil, si somos sinceros, es difícil llevarlo a lo que es la práctica, a lo que es la vida concreta, y más cuando vienen estas dificultades. Todos los creyentes, sabiamente entonces, debemos desarrollar y ejercitar esa disciplina de esperar pacientemente en el Señor. Es algo muy necesario para cada uno de nosotros. Por así decirlo, y si tomamos lo que decíamos en la clase pasada, la lección pasada, cultivar esa misma paciencia, que si ustedes se recuerdan y lo dice en el libro de Santiago, viene entonces por la prueba y por soportar lo que es, en este caso, la prueba. Pero aunque el Señor no libró en este caso a David, él incluso así no dejó de confiar en este Señor, y confió que él sería entonces quien obraría a su favor, y por eso esperó, no se desanimó, no se decayó, y incluso, como dice la palabra, y le haremos también más adelante, desde el mismo hoyo, desde el mismo sepulcro, él clamó al Señor, no se desanimó. Entonces también esto es un ejemplo para nosotros hoy, para confiar, para animarnos en este caso a confiar en nuestro Señor, y para esperar pacientemente y creer, como dice ahí, que Dios oye nuestro clamor. En el versículo 1, David dice que Dios ha oído su clamor. Esto presenta entonces, como decía yo, la idea de que alguien se acerca a la otra persona. Si ponemos la situación que hay dos personas
y una persona está susurrándole a la otra, lo que hacemos frecuentemente es acercarnos para escuchar más. Esa es la expresión que tenía en este caso David cuando él estaba orando. Él da gracias porque también el Señor eh, inclinó su oído, o en este caso lo que clamaba era que inclinara su oído y que escuchara su clamor, su petición. Entonces la seguridad de quienes somos de Dios se fortalece cuando nos damos cuenta de que Él está atento, y siempre lo decimos lo mismo día miércoles, Él está atento a nuestras oraciones. Él está atento al clamor de su pueblo, y no es, y esto no lo dice la palabra, no es porque Él no las conozca, sino que en su misma paciencia, en su mismo amor, en sus diferentes facetas, gracia, misericordia, el Señor quiere escucharnos. El Señor atiende a nuestro clamor y asimismo también entonces nos responde conforme a su voluntad. Él está atento a nuestras oraciones. Y David hace un recuento de todo lo que Dios había hecho con él. Y esto es muy característico en los salmos, la experiencia que el salmista refleja en ello. Él dice, esperé entonces pacientemente, pero también él recalca la presencia de Dios en medio de su situación. Y él la relata y la señala diciendo que él escuchó su clamor, también obró, lo levantó del pozo de la desesperación, o como dicen otras versiones, del pozo cenagoso. Aquí muchas personas, como le coloqué ahí entre paréntesis, dicen de que de ahí probablemente se podría estar refiriendo a lo que fue incluso la muerte, o sea, se podría decir, incluso tú me libraste, Señor, del pozo de la muerte. Por otro lado, otros dicen de que fue una enfermedad grave, pero finalmente no se sabe. Lo que sí se sabe es de que él estaba en desesperación. Y cualquiera que sea entonces, ya sea muerte, ya sea enfermedad o también en nuestro caso, lo importante es el resultado. Dios puso a David en un lugar firme, sus pies en un lugar firme, en una roca, en una peña. Y esta promesa también es para nosotros hoy. También podemos apropiarnos de ella en la actualidad. Y en medio de la agitación, en medio de los problemas, en medio de la pandemia que nos está pasando, Dios entonces nos proporciona a través de su palabra y a través de este mismo salmo un fundamento que es sólido. En este caso, este fundamento sólido es que Dios es nuestro ayudador y que inclina su oído cuando nosotros clamamos a Él. Y eso es inamovible, ya que el Señor, en este caso, y por eso preguntaba lo de la clase, la de la lección pasada, el Señor no es bueno solamente en una circunstancia. El Señor, como dice un eslogan, es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor es bueno. Entonces podemos apropiarnos de esta promesa. Y en medio de cual sea la dificultad que estamos pasando, tenemos entonces un ancla, tenemos entonces donde agarrarnos, donde aferrarnos cuando nos toquen pasar las dificultades. Cuando los cristianos nos recordamos de las obras bondadosas de Dios, de las acciones que Dios ha tenido con nosotros, vemos entonces en Él alguien que está siempre presente como libertador. Él siempre está activo y su fuente permanece y Él se mantiene entonces siempre estable. No que Él, digamos, no obre a favor de nosotros, sino que su esencia, su ser, su amor son inamovibles. Y eso también nos dice la palabra ahí en Romanos. Y las obras bondadosas de Dios, entonces, deben producir una expresión de vida por parte de nosotros, una respuesta en nosotros. Y ahí tomamos entonces lo que decía nuestra hermana Katy, en nosotros resulta como consecuencia un cántico nuevo, un cántico que es de alabanza, un cántico que es de gratitud. Eso es lo que dice el versículo 3. Podemos entonces considerar este cántico nuevo como la exaltación de Dios por algo nuevo que Él ha hecho.
en este caso, la obra de Dios en la vida del creyente, fomenta una actitud de reverencia, de alabanza, de respeto por quien es Dios. En este caso, por su manera maravillosa y compasiva que tiene por cuidarnos como solamente Él lo sabe hacer y lo puede hacer. Una pregunta para ir aplicando lo que aprendemos. Según el Salmo 40, ¿qué hizo el Señor a favor de David en su momento de crisis? ¿Y cómo se podría comparar esto con lo que Él hace por los cristianos hoy? El Señor escuchó, inclinó en este caso su oído y respondió. ¿Y de qué forma respondió? Lo sacó del lodo cenagoso de donde él estaba enterrado. Y en este caso, en esa ocasión se refería, obviamente nosotros entendemos que no es un lodo de forma literal, sino que en este caso es la aflicción, como les vengo comentando, el problema en el que él se encontraba metido. Él le dice, tú me sacaste de ahí, Señor. Y él era lo que clamaba en el fondo. En la letra B, ¿no es cierto?, del mismo punto de espere en el Señor, es confíe en el Señor. Y eso está en el Salmo 40, del 3b y el 4. Y dice así: muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, y no en gente soberbia y mentirosa. Entonces, David, por un lado, tenía su seguridad puesta en quien era su Señor, y llamaba de cierta forma también al pueblo a que también pudiera ser de esta forma, de que ellos pudieran, en este caso, confiar y poner su seguridad en el Señor. Y volvemos a lo que comentábamos el otro día, acerca de el temer al Señor. Entonces, es importante que volvamos a reflexionar, que volvamos a cerrar esta idea de qué es el temer al Señor. Y yo le coloqué entre paréntesis que es si ustedes se recuerdan, es un respeto, en este caso adecuado, a quien es Él. El temer al Señor significa poner toda nuestra confianza en Él y considerar su voluntad entonces como la mejor manera de vivir, como lo real, como lo verdadero, como lo que a nosotros en este caso nos conviene. Y el versículo 4, también como lo coloqué ahí en la presentación, lo expresa bien. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, los que andan, volvemos también a lo que decíamos, los que andan por los caminos de Dios, tienen una vida y un resultado que es de bendición. Mientras que, por otro lado, quienes no ponen su confianza en Él tienen un mal resultado, tienen una mala consecuencia. Un mal camino, una mala decisión, finalmente lleva también entonces a una mala consecuencia. Y en el entorno que vivía David, las personas tomaban esos malos caminos, creían en dioses, incluso el mismo pueblo, creían en dioses que, obviamente dioses como le coloqué ahí con letra minúscula, dioses falsos, dioses hechos de madera, dioses hechos por metales de fierro y de diferentes formas, de diferentes estructuras, de diferentes figuras. El Antiguo Testamento está plagado de relatos, si ustedes se recuerdan, de este tipo, de los dioses falsos, incluso cuando Moisés también iba bajando del monte y se encontró ahí con Aarón y con el pueblo y tenían este becerro de oro. Y es como que esto se reitera hasta el mismo Nuevo Testamento en las imágenes, en las figuras que el mismo pueblo, intentaba idolatrar en forma de religión, por decirlo de alguna forma. Pero volviendo a lo otro, esos ídolos a la gente y también obviamente al mismo pueblo de Israel les servían como
en quién depositar su confianza. Le servían como, de cierta forma, como de esperanza. Eso, habían dioses para todo. Habían dioses para la cosecha, habían dioses para la fertilidad, habían dioses de acuerdo a cómo se asomaba el sol, a cómo estaba la luna. Yo creo que esto le suena más conocido. Habían dioses de todo tipo y de diferentes formas. Y todo esto le llevaba entonces a que las personas se alejaran, obviamente primero de Dios, pero también se alejaran de quien había puesto Dios, en este caso de su mismo rey. Hoy los cristianos seguimos encontrándonos con dioses falsos, que se presentan de otra manera, pero también nos le llevan a poner la confianza en quien es su Señor. Podemos ver el mismo dinero, podemos ver en este caso la autosuficiencia, las riquezas, el poder político, y entre muchos, muchos, muchos otros. Pero entonces el llamado para nosotros es a esperar en el Señor, confiar en Él nuestras peticiones, llevarlas delante de Él y creer entonces que Él las escuchará y que Él obrará con generosidad y poder a favor de sus hijos, de nosotros que somos sus hijos. Otra pregunta para la aplicación. Según el Salmo 44, ¿cuáles son las características de los llamados bienaventurados? El Señor nos prometió entonces, como vuelvo un poco a lo que decía al principio, que no habría sufrimiento, que sería una vida sin dificultades. El Señor incluso lo dijo, el mismo Señor Jesús, que habrían problemas, que habrían también confusión en nuestra vida, pero la obra, en este caso, de su poder, como decíamos también delante, es la que nos sustenta, es la que nos lleva entonces a tener una confianza mayor y una seguridad en que podemos confiar y que podemos vivir en Él. Y esto es una aplicación. Identifiquemos las cosas que podrían hacer que apartemos nuestra atención del Señor. Después, entonces, dediquémonos a confiar en Él, a vivir conforme a sus caminos y a rechazar la tentación de confiar, tanto en alguna cosa o en alguna persona. Vamos ahora al punto número 2, que es proclame las poderosas obras del Señor. Y en la letra A tenemos el aspecto del compromiso. Eso está en el Salmo 40, ¿no es cierto? Entre el versículo 5 al 8. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, una vez que el salmista dice que su confianza y su seguridad están, en este caso, en quien es su Señor, en Dios, y esa es su respuesta aquí en la tierra, el salmista procede entonces a exaltar, como le pusimos ahí, las maravillas y obras y lo asombroso que son las obras de Dios. Y en este caso, nada se compara con lo admirable de cómo Dios actúa a favor de sus hijos y a favor de su pueblo. Esto es lo que dice el versículo 5. Sus acciones a favor nuestro entonces son intencionadas y tienen, como nosotros decimos, un propósito. Son maravillas que Dios entonces ha planeado para nosotros. Y Él dice también sacrificio y ofrendas, en el versículo 6, sacrificio y ofrendas, pero ¿por qué lo dice en este caso? Los ritos y las actuaciones nos expresan lo que Él realmente anhela recibir de su pueblo.
lo que Dios espera recibir de su pueblo. Esto entonces no se debe tomar en el sentido de que se rechaza lo que dice el Antiguo Testamento. Más bien entonces es ir a un llamado que va más allá de los sacrificios, más allá de las ofrendas, más allá de las simples formalidades cuando nos acercamos a Él. Y como le pusimos ahí, más allá de ir a una práctica solamente religiosa, en este caso para servir a Dios, para servirle en amor y para servirle de forma voluntaria. La servidumbre voluntaria es la que expresa el Salmo 40, en este caso en el versículo 7, 8, ya que el rollo mencionado en el versículo 7, en este caso es la Torá, la que le llaman la Biblia hebrea, o la ley. En este caso lo que hacía era que describía lo que era la administración de la justicia y de la rectitud de la tierra. Pero David no seguía los mandamientos de esta Torá a medias, como decimos nosotros, y sin entusiasmo. Y en este caso se observa que el lenguaje que ocupa David es de que él obedece esta ley y la obedece de forma voluntaria, porque la ley está entonces en su corazón. Y en otro salmo él dice también que medito en tu ley de día y de noche. El escritor incluso de la epístola de los Hebreos, ahí en Hebreos 10, del 5 al 7, lo cita. Y estos versículos hablan de lo que es la supremacía, de la superioridad de Cristo, de su sacrificio, así también como de su actitud a entregarse en este sacrificio. Él se entregó de forma voluntaria, descendió de forma voluntaria, se humanó de forma voluntaria y murió de forma también voluntaria. De ahí nace también la supremacía de Cristo, de la voluntad de Él, de venir obviamente en gracia, pero también de forma voluntaria morir por los pecadores. Cristo entonces manifestó una obediencia voluntaria, estableciendo un ejemplo para cada uno de nosotros como sus hijos. Aquí tenemos otra pregunta de aplicación y dice, ¿de qué manera nos sentimos tentados hoy a presentar sacrificios y ofrendas en vez de obedecer la voluntad de Dios? También parte del número 2, la letra B es proclamación de las obras de Dios. Y esto está entre el versículo 9 al 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Quienes somos de Dios, debemos entonces proclamar continuamente sus obras, por el hecho de poner nuestra confianza en Dios y cultivar el anhelo de hacer su voluntad. Esto debe tener un efecto visible, debe tener un efecto en nuestra vida y en la totalidad de la vida de la persona. Los que somos de Dios debemos proclamar continuamente sus obras. Y esto es lo que decían los mismos apóstoles en el principio. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, el denuedo que ellos pedían en oración, ¿se recuerdan? Entonces nosotros también, por nuestra confianza en Dios, por nuestra comunión con Dios, debemos también entonces proclamar continuamente sus obras y cultivar en ese sentido, volvemos también a lo que decíamos, la alabanza en nuestra vida, la alabanza en nuestro ser. No encubrí tu justicia, dice el versículo 10. David declara entonces esto de una forma poética, de una forma muy hermosa. Y esta justicia tiene que ver entonces con las buenas nuevas de que Dios es justo y que Dios es totalmente y es siempre bueno con sus hijos. A eso hace relación cuando dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Él es poderoso, Él es grande, y su amor, y esto lo cantamos, es maravilloso con nosotros. Tanto es así
que David no podía dejar de alabar al Señor por esto. Nosotros entonces también hemos probado esta bondad del Señor, como Él nos responde a nuestras oraciones. Entonces es también nuestro deber proclamar sus obras, dar testimonio de nuestro Señor y de lo que ha hecho con nuestras vidas. Otra pregunta. ¿A qué nos referimos con justicia de Dios? Y luego al tiro la otra. ¿De qué maneras prácticas podemos hablar al mundo acerca de la justicia, la fidelidad y el amor? El punto número 3 que íbamos a ver es el Señor nos da libertad. Y en la letra A dice necesitados de ayuda. Y eso está entre el versículo 11 y el 13. Y dice, Señor, no me niegues tu misericordia. Permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad. Son muchos los males que me acechan. Mi maldad se ha volcado contra mí y me ha opacado la vista. Tengo más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Señor, dígnate y ayúdame. Señor, ven pronto a socorrerme. Amén. El regocijo entonces, la alabanza y la proclamación, si hacemos la comparación entre lo que sale en el versículo 10, son la base y súplica de lo que viene a decir David en el versículo 11. Él reconoce que necesita a Dios, que necesita su amor, su misericordia, su protección, su fidelidad. Y esta petición refleja la proclamación que hace entonces en el versículo 10. David entonces también clama al Señor. Y David se encontraba en problemas muy profundos, muy complicados. Y necesita entonces la misericordia del Señor. Y esto es lo que dice el versículo 12. En este sentido, entonces, el versículo 12 representa un cambio de tono, porque David comienza a desahogarse, a desahogar los sufrimientos y los problemas que él tiene en su corazón, que él tiene en lo profundo de su ser. Él se siente rodeado de dificultad por los pecados que lo abruman. Y esto puede haber sido una manera de referirse incluso a los pecados personales, tal vez a los pecados de la nación, o incluso algunos dicen que a la combinación de uno y otro, de ambas cosas. Pero de cualquier forma que sea, él se sentía atribulado por la magnitud de los pecados y la necesidad en este caso de ser liberado de la maldad. La letra B dice mi ayudador y libertador. Eso está entre el versículo 14 al 17. Dice que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados, que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra, que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ¡aja! Ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. David entonces estaba pasando verdaderos problemas, verdaderas dificultades cuando clamó al Señor. Y esto es lo que leíamos también en el versículo 14. Sus enemigos actuaban incansablemente por destruirlo, por hacerle daño. Buscaban la manera incluso de destruirlo de muchas formas y de destruir incluso a Israel. Para ellos la alegría no era obviamente de que Dios los destruyera, sino que ellos mismos querían destruir en este caso a David, al rey David, y traer la desgracia sobre Israel
y obviamente primero sobre su propia vida. Entonces la petición de David, como colocamos ahí, es imprecatoria, es decir, que quería, en este caso, hacer que Dios, obviamente, actuara y que viniera él a juzgar a sus enemigos, y le pide a Dios entonces que haga caer sobre ellos el mismo mal, que experimenten la vergüenza, la confusión y la desgracia que buscaban para David y para todo Israel. Pero, sin embargo, los que buscaran al Señor y proclamaran su grandeza, en este caso el mismo David, se regocijarían en la salvación de Dios. Y este contraste entre el bien y el mal todavía existe hoy. Los que buscan el pecado terminan avergonzados, pero los que se regocijan en el Señor hallarán salvación, hallarán también redención. Y David termina este salmo con una expresión de apremio. Reconoce su propia humildad, su impotencia y su vulnerabilidad como ser humano. Por eso entonces no nos sorprende su oración. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Él no daba por sentado el amor de Dios, todo lo contrario, él con diligencia buscaba que el Señor le respondiera. Él no reclamaba derecho alguno a recibir las bendiciones divinas. Es como lo que dice en el Nuevo Testamento, en la oración, allí cuando decía, sé propicio a mí, pecador, y se golpeaba el pecho quien estaba orando. David buscaba entonces con diligencia de que fuera Dios y que fuera la bendición divina que actuara tanto en él y en sus enemigos, con justicia. Todo lo que podía hacer entonces era invocar el nombre del Señor. De él iba a venir su ayuda. ¿Cuál es la actitud de su corazón cuando ora y cómo se compara con la de David? Y el Salmo 40 nos enseña que podemos presentar a él nuestros sufrimientos, nuestros temores, nuestros problemas, y como dice la palabra, tal cual nosotros venimos. El tema entonces es la actitud, y el tema también entonces es venir delante de él. Podemos confiar en su amor, en su misericordia, en que el Señor está ahí cuando nosotros estamos dolidos, cuando tenemos nuestro corazón abierto delante de él, necesitados de él. Podemos ir delante de él con confianza, de que él nos ayudará entonces en los momentos de desesperación. Invoquemos al Señor, tal entonces como lo hizo David. Ese es el llamado, creo yo, a través de este salmo. También tenemos aquí el llamado al discipulado, que dice, podríamos identificar 2 puntos de aplicación del Salmo 40. En primer lugar, es posible que necesitemos paciencia para esperar en el Señor. En segundo lugar, Dios quiere escribir su ley en nuestro corazón y capacitarnos para hacer su voluntad. Estas 2 cosas se unen para ayudarnos a captar la razón de que podemos confiar en Él en nuestros peores momentos. Y para nosotros dice, esta semana pida a Dios que le ayude a renovar su anhelo de hacer su voluntad. Dedique un tiempo a estudiar los principios divinos para la vida y la esperanza que encontramos en las Escrituras. Después alabe al Señor por la manera en que ha cambiado su vida hoy y le ha dado una esperanza para el mañana. Amén. Las lecturas bíblicas para la próxima lección. Ahora sí, el Salmo 51, Dios perdona al penitente, del viernes hasta el miércoles. Así que en ella salen ahí lo relacionado con, obviamente, con la lección que ahora viene. El Dios compasivo, perdonador, la esperanza del perdón, la promesa de perdonar. Jesús nos ordena perdonar. Jesús perdona a una mujer pecadora y Dios es fiel para perdonar.